Mira, performance he visto muchas. Había una mujer en Bogotá que hasta ya murió, pero era mujer que entregaba la vida a eso, ¿no? Era como hacer unos actos simbólicos que suponían estar un día de pie en un museo, en un sitio, haciendo... ¿No has visto esa mujer, Fernando? Una mujer que en Nueva York le dio por pararse desnuda. Marina, desnuda un día entero en Nueva York. No sé qué simbolizaba con eso. Abramovich. Esa está viva, ¿no? Pero hay otra que murió que era muy conocida. María Teresa. María Teresa. Que se vuelven como místicos. Como así, como que se desprenden de la vida y están haciendo sacrificios de días, de no comer, de estar de pie. Mire, su merced, eso es una cosa simbólica, personal, pero yo creo que es más importante irse a Cacarica, a bajar por el río Atrato, en una panga con 60 desplazados y compartir ese dolor, esa tristeza, esa memoria, ese río Atrato. Uy, hermano, eso no lo cambio por nada. La gente que baja y perdió el marido, el hijo, la casa, el sembrado, la vida, el pasado, todo. Y estar en un coliseo donde hay 400 personas cocinándose, durmiendo en cartones. Esta señora Soraya con seis varones y un pelado de 5 meses quedó. Y ella quedó perturbada cuando le mataron a Simón. Ahora ya habla bien, pero cuando hablábamos se desmayaba, ¿no, Fernando? Soraya se desmayaba, ahora está más serena. Pero la lucha de esta mujer, sola con 6 pelados, ¿no es cierto? Pues yo creo que eso vale más que esos actos simbólicos. Yo no sé qué quiere decir esa mujer que se desnuda y se queda desnuda un día en el Museo de Arte. Llega uno y encuentra un espanto ahí en pelota. ¿Y esto qué es? Pues yo no sé qué simboliza eso. Yo creo que son personas muy intelectuales, que están en viajes intelectualísimos y que piensan con esos actos simbólicos o asustan o dan conciencia o espantan, no sé, pero yo no comparto. Bien, yo no estudié, entonces creo que esos juegos estéticos me los he bancado, me los he pasado con banquita, ¿no? Entonces me molesta mucho empezar como a discutir si un documental es de tal o tal tendencia, o si es que se parece al otro, o si Marta por hacerlos conmigo perdió la esencia que había hecho con Jorge, porque entonces ya no es tan natural, ya no es tan lo que se supone que era. Yo afortunadamente me banqué eso, o sea, me lo pasé por la galleta y lo agradezco mucho porque además pienso que me encontré con una persona que me permitió ese juego y lo siguió conmigo. Entonces, por el camino nos hemos venido encontrando, de acuerdo a las dificultades que vamos encontrando las posibilidades de narrarlo y eso nos lleva a momentos tan distantes como nos tocó con Una casa sola se vence, que fue recrear unas fotos, recrear un luto, recrear toda una historia que nos contaban y tratar de ponerla supuestamente en un contexto real, aunque ya hubiese pasado, pero pues, hombre, el documental no es capaz de levantar un muerto, ¿sí? El documental no es capaz de traer todas esas imágenes y ponerlas en tiempo real, sino le toca a uno inventarse la manera. Entonces nos llevó a unos juegos con la imagen y a tratar de jugar con unas estéticas plásticas para tratar de sustentar una vuelta audiovisual que a mucha gente le molesta. Entonces dicen, no, que Marta perdió la esencia, que Marta ya no es lo que era. Pues, hombre, ya no es lo que era hace 30 años. Ya no es lo que era cuando trabajaba con Jorge, porque evidentemente Jorge ya se murió. Ahora le toca trabajar conmigo. No sé si encontró el peor o el mejor, pero trabaja conmigo y nos entendemos en ese ejercicio de la imagen. Y eso es lo que resulta en un 2011 o en un 2005, ¿sí? En donde ya
nos toca recurrir a otros parámetros en territorios donde no somos tan libres como antes y cada vez perdemos más espacios colectivos, personales, de expresión. Pues hombre, es lo que somos ahorita, no somos ninguna otra cosa. La estética va cambiando y va cambiando es con la necesidad de solucionar el problema. El que se casa con una estética se está perdiendo otra cantidad de goces que hay alrededor de hacer, de crear. Sí. Por ejemplo, el último documental, que es doloroso hasta la muerte. Yo lloré, me mantenía llorando. Hasta Lucas me decía, eso es macabro, no llore más, pues se va a enfermar. No hay dolor ajeno. No hay dolor ajeno. Porque es que a mí me llega el material en bruto. Ustedes lo ven editado. Pero a mí me llegó una niña que un patuco la desangra con una esquirla, se desangra en la puerta de la casa, cae en una mesa, está llena de las piernas de esquirlas, la madre que no puede entender que le mataron su niña, y no me maten al hermanito, que me quede el hermanito, que no me lo maten, y buscando al hermanito. Y luego llega la morgue y entonces la niña ya está como rígida y la meten entre una bolsa como de plástico, Fernando. Eso no quedó nada, ahí me tocaba ver lo crudo, lo macabro. Y con el amigo Fernando, que no le gusta eso, porque él no quiere, yo le decía, mire Fernando, dejemos eso para que los guerrilleros vean hasta dónde hacen daño. Yo sigo apuntándole a lo que decía ayer. Hombre, si a mí me pone una puta cámara encima cuando me acaba de pasar eso, yo me trago el camarógrafo. Entonces, es tener un poco de sensibilidad frente a eso. Uno está tratando de levantar, a esa mujer lo que quería era levantar a su hija a punta de gritos, ¿entiendes? O sea, sanarla con las lágrimas, sanarla con esto. Entonces no, hombre, ese dolor se queda para uno, para ella, para el recuerdo de la mamá, para el recuerdo del papá, para la gente que los acompaña. Pero no pienso que sea, por más realidad que sea, no creo que sea sujeto de una supuesta obra de memoria o artística o como la queramos llamar, pues. No, yo pienso que sí hay dolores que son propios, que son íntimos, que muchas de las cosas no tienen que pasar por el registro ni escrito, ni fotográfico, ni videográfico, sino que si no ejercitamos la memoria y las pasiones que genera esa memoria en uno, pues hombre, estamos pasando de máquina a máquina imágenes y cosas, pero el sentimiento se va muriendo. Cuando yo hice Chircales y fui a Alemania comunista o democrática en el 72 y me gané todos los premios, Paloma de Oro, Federación de la Crítica, cuando yo subí a recibir esa hermosa paloma, había un hombre, Simonov, un soviético inmenso, llevaba un documental que nunca pude olvidar, se llamaba No hay dolor ajeno, y era sobre las minas que lanzaban los aviones gringos en Vietnam, minas de fósforo, de napalm, que estaban quemando los bebés vietnamitas. Lo que está ocurriendo en el Cauca. Hoy, después de X años, los señores del Frente Jacobo Arenas de las FARC, el frente más violento que hay en Colombia, están actuando en el territorio del norte del Cauca, donde están las comunidades nazas, coconucos, bueno. Y entonces en esos pueblos, Tacuelló, El Credo, todo, Zambaló, Corinto, son pueblos que los están volando con plomo, con dinamita, con explosivos. ¿Y quiénes ponen los muertos? Los indígenas. Los niños de las escuelas están perdiendo la audición por las explosiones. Viven con pánico, viven estresados. Entonces, ¿cómo es posible que en Colombia estén en Cuba? ¿Cómo queremos los indios? Queremos sus derechos, sus plantas tradicionales. Mira, me dan ganas de abofetearlos. Y tengo la autoridad para abofetearlos, porque los conozco. Y lo paradójico es que Alfonso Cano, heredero de Marulanda, que estudió en la Nacional conmigo, antropólogo, cuando se ve derrotado y huye de allá de las Hermosas,
¿A dónde busca refugio? En el Cauca, en las huellas donde murió la niña, allá murió Cano. ¿Qué es ese itinerario de Cano? ¿Y en qué termina? Derrotado, huyendo, y muere en un resguardo indígena, donde con su teoría del poder con el fusil, las víctimas son los niños, que me lo explique a ver si le creo. Eso es lo que yo estoy viviendo, porque yo soy compañera de eso, como de Catatumbo, que lo conozco mucho, como de Cano, que en paz descanse, si puede descansar en paz. Hoy estaba oyendo hablar de política y yo dije, esto se volvió una cosa de sectas, de odios, de como de magia perversa, que se chuzan, Oiga, pero ¿en qué país estamos? ¿Quién va a gobernar esto? Estas alimañas, como yo le puse al tal ese candidato de Uribe, la lechuza, tiene cara de lechuza, ¿no? Una pura lechuza. Y ese va a ser el que va a manejar a Colombia. Falta ya es que se maten dentro de No es que cuando haya sangre respiramos. Cuando corre sangre, como que corre la rabia, ¿no? Va a caer uno acuchillado. Sí. Y es que eso no es otra cosa, es una pelea de poder, Pero es que Uribe es una especie de engendro del mal, ¿no? Es como el nazismo que regresa, encarnado en ese hombre que quiere el poder a toda costa. Así tenga que denigrar de su mejor amigo, de su compadre, de su hermano, pasa por encima de todo. Y nos lo aguantamos nosotros. A mí me decía una mujer muy interesante, antioqueña, un chalán, eso me decía una paisa. Mire, doña Marta, yo conocí toda la mafia de los caballos y Uribe viene de ahí, de la familia Ochoa, Sí. Si yo hubiera tenido esta cámara, Jochi, el día que Camilo Torres estábamos en clase y nos dice, muchachos, voy a leer mi proclama política. Y ahí frente a la cafetería la lee. Si yo hubiera tenido esto, ¿se imaginan? Pero no existía la tecnología que tenemos ahora, ¿cierto? No existía. Yo pensaba el otro día, ¿por qué nadie firmó mi escuelita con los niños de los Chircales? Que era tan bonita. Yo tenía una escuelita allá en Tujuelito y una biblioteca infantil como biblioburro, pero en los Chircales. Y llegaban esos niños llenos de barro, con alpargaticas, vueltos nada. eso fue con Camilo, ¿no? Camilo. Antes Camilo. de irte a conocer allá por No, ya había... No, yo estuve con Camilo allá 59, 60, 61. 61 voy a París y estudio cine. 65 regreso y encuentro a don Jorge Silva, que se le mide acompañarme y hacemos Chircales. Sin un peso. Qué belleza, sin FS. Sí, sin nada. Y mi mamá encima jode y jode y jode y jode. Porque doña Conchita era terrible. ¿Sí me entiendes? Don Jorge era tercero de primaria, albañil. Sambo, como decían Sambo, entre negro e indio. Mi mamá me decía, ¿qué hay del Sambo? Del don nadie. Ahí le llegó el don nadie. Doña Conchita. Y así me tocó hacer cine con él. Sin un peso. Nos íbamos en el bus Olaya Quiroga. Esos buses destartalados, amarillos, hasta los Chircales. Con una cámara prestada que me prestaba la televisión, la que trajo Rojas Pinilla. Yo la recogí a las 8 de la mañana, la devolví a las 6 de la tarde. Me la prestaba. Todo era prestado. ¿Ya estaba viendo usted con Jorge? No, todavía no. Mi señora madre me echó de la casa. Yo editaba Chircales en casas de amigos. Me echaba, entonces me recibió un amigo aquí, otro amigo allá. ¿Usted cree que yo les creo que están editando? Se me van y los echaba para la casa. Es que, hermano, uno hacer cine en los años 60 era la película que hace Fercho, transgresión total. Eso era símbolo de mujer alegrona, de cafetería, de rumba. Y no sabían que estaba comiendo ahora en un Chircal. El Fernandito tiene un humor negro muy particular, ¿no? ¿Y cómo son los rounds con Fernandito? ¿Cómo son los rounds? Ahí su Ya nos ha merced. contado algo, pero más... No, en la última peleamos bravo, hermano, bravo.
Porque es que, mira, ¿Cómo se hermano, logra llegar a la razón o no se llega a la razón sino no, a la este es emoción? terco como una mula, el Fernando. Yo peleé con este para hacerlo de la niña. Primero yo quería una música de Violeta Parra. Porque yo adoro a la Violeta y este no la quiere. Y esa mamerta, y esa mamerta. Y el Fernandito. Sí, ¿Y vieron la película de Violeta? preciosa, yo la tengo, divina. ¿Usted conoció a Glover? Sí, claro. ¿Qué tal? Glover vio Chircales, su merced. Mire, en el año, es que eso hace muchos años. ¿Qué años eran? Ya 70. estaba Chircales casi editado. 68. 68, sí, cuando fuimos a Mérida. Glover vino a Colombia porque había unos cineastas presos. No me digas. Sí, estaban Carlos Álvarez y Gabriela Samper presos. Con ese lío que hubo con los helenos. Pero eso ya es en los 70, eso ya se comienza en No, los 70. mire, Chircales se acaba 71, va a Laisi 72, y a Venezuela, a Mérida 68. 68. En ese momento había unos cineastas presos, Ya. Carlos Álvarez y Gabriela Samper. Glover Rocha vino, y en el Teatro La Mama vio Chircales. Era muy moreno, como ese entre afro y ese cruce que hay en Brasil, pero no era muy locuaz. No. Yo lo he visto hablando. Sí, pero cuando hace discursos, pero que Glover fuera así locuaz y todo, no. No, él vino a Colombia, sí. Pero sí lo fue. Pero cuando vino a Colombia, él venía en solidaridad con ellos y yo era muy amiga del Teatro de la Mama. Y allá vio Chircales Glover. Cuando yo editaba Nuestra Voz en Cuba, 81, muere Glover de 40 años. 40 años. Murió Glover. Sí. Pero así que yo lo hubiera visto como en un discurso. No, era una persona discreta, callada. Bueno, su merced. Andreina Zúñiga, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿cómo está? Hola, Andreina, mucho gusto, ¿cómo han estado? Mil gracias por recibirnos. Entonces ella está montando abajo para ver si entonces nos acompaña ahorita al segundo piso. Soraya va a estar en la entrevista. ¿Quién empezar a más? Sí. No sé cómo ustedes quieran. Igual si quieres que Soraya es una representante de la comunidad católica. Ah, bueno, no hay problema. Pero entonces si quieres enseguida volvemos con Entonces apenas terminemos. Bueno. Listo, gracias. Mira, cuando vino Glover a Colombia en ese momento, conoció una muchacha, Paula, que era hija de Dina Moscovis, una mujer que hacía teatro. Estaba en el colegio, hacía una peladita. Se enamoró de ella, con la cual se casó y tuvo 2 hijos, Eric y Ava. Eric estudió cine en Cuba y cuando estudié en cine en Cuba hizo una bellísima película sobre su padre, Glover. Yo fui a Río de Janeiro, que me invitaron, ella está editando una película con indios de la Amazonía. Pero luego ella dejó el cine, se quedó viuda luego tuvo otra niña con los 3 niños. Y yo me encontré a Eric cuando fuimos a Belén do Pará, que fuimos con Fernando a un encuentro de Clatby, fue el Clatby, allá estaba Eric. Había hecho una gran película como recorriendo toda América Latina, Bolivia, ¿se acuerda, Fernando? Me le voy parando. La mera actitud que era. Andiamo, Fernandito, que van a hacer una entrevista allá abajo. No había equipos, era empezar de cero en Colombia, porque somos los pioneros del documental. Y también porque era una comunidad que estaba bajo un régimen casi de esclavitud, en manos de terratenientes, y yo no podía meterlos en conflicto ni con los patrones ni con el trabajo. Entonces tomé mucho tiempo de conocerla, de poder entrar a esa hacienda donde no se podía entrar, porque no creas que es tan fácil meterse con cualquier película, te van a dejar, venga para acá. Es un trabajo que toma mucho tiempo. Yo llegaba con unas cámaras Boles que tenían un carretico así de 100 pies que me daba para 2 minutos y medio
sin sonido, porque el sonido era parte, que me tocó ir a un cuarto oscuro a cambiarla y a cargarla de nuevo. Y así hice mi primer documental. Pero estar allá todo el día conviviendo con ellos, cogía los momentos que yo sentía del hambre y la soledad, del trabajo, de todo lo que era vivir en una hacienda bajo un régimen casi de esclavitud. Cada película es un mundo. Si yo hago Los Chircales, es un mundo suburbano. Es un mundo que me ha tocado el posconflicto de la violencia del 48, porque son barrios que se crearon cuando la violencia campesino migrante o desplazado, ¿no es cierto? Entonces si me voy a la memoria de hoy, de la guerra en Urabá, de la Operación Génesis, me encuentro lo que ha pasado en Colombia en 50 años. Llegó el paramilitarismo, llegaron la guerrilla, llegaron todos los factores del conflicto. Entonces ya es otro mundo. Cuando estuve en Urabá, olvídese, ya no hay territorio, el territorio es de los señores paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes o delincuencia común. Allá, si filmaba una semana era mucho, porque me sacaban. Había una masacre o me sacaban los paramilitares. Pero es que aquí se violan los derechos humanos con una falta de humanidad infinita. Eso es lo que yo muestro. Desde Chircales, niños de 4 años cargando ladrillos en las espaldas. En el Cauca, que hice memoria de un genocidio, 40 años de ver exterminar las comunidades indígenas. Desplazamientos, asesinatos, hasta terremotos. Me tocó el terremoto del río Páez en el 94. Mira, yo no trabajo sola, yo no puedo decir usted. Siempre trabajo con equipo, el cine es un trabajo de equipo. A mí me dicen solo Marta y me siento mal. Yo he tenido gente que ha arriesgado la vida como Fernando, que se metió a la guerra del Cacarica y que las pasamos pero duras allá, porque vimos la muerte muchas veces. Mi marido, Jorge Silva, que me acompañó con Chircales en el Cauca con nuestra voz hasta que falleció en el año 87. Sí, pero nunca hago Marta la mágica, no, hay gente que me acompaña, que tiene el coraje de acompañarme, no solo en filmar, en editar, a veces sin un centavo, porque le están quitando todo el dinero al cine documental. Porque estamos vendiendo Colombia a los extranjeros para que nos vengan a mostrar como micos. La política de la señora Claudia Triana, directora de fondos mixtos, que anda en Cannes haciendo fiestas millonarias para que el dinero y la memoria se lo gasten en cócteles estúpidos, que es lo que están haciendo. Y ya talento aquí es lo que sobra. Mismo yo he dado talleres con los indígenas en el Cauca y hoy día están haciendo en el norte del Cauca documentales de su cultura, de su guerra, de su memoria, ellos, no yo, porque yo desaparezco, yo soy efímera, pero ahí ya los indígenas en el Cauca están grabando la guerra, están grabando la memoria del conflicto y han hecho documentales que han ido a México, a Brasil y que han tenido premios en Ecuador. No solamente ir a sacar, ya hice el documental, me voy a Cannes como los que van allá a mostrar los horrores que llevan. No, devolvérselo a la gente, seguir con ella, seguirla acompañando. No ir sin decir, no, ya vi el conflicto, ahora me voy. No, yo siempre me quedo con la gente, acompañándolo. Porque aquí quiero mucha gente en Antioquia, amigos que quiero, como este Jochi que siempre que vengo me acompaña. Entonces, y Santiago Gómez, que organiza este evento. ¿Y usted cómo evadía esas amenazas? ¿Se iba un tiempo y volvía? No, a mí me han echado atentados a balas, estaba en la cárcel, pero aquí estoy, de buena será. Uno no puede evadir estar en la guerra. Las balas le pasan por el ladito. Sí, es cierto. Bueno, listo, ya terminamos. Sí, ya. ¿Qué es lo que sigue para allá? Gracias, están acá. O vea, si quiere nosotros podemos entrevistarla ahorita y pasarle un material después. Sería genial. Sí. No hay problema, no es un libro. ¿Estás bien? Ahorita la entrevistamos, Jochi, y le pasamos material a ella. Sí, él fue mi profesor, él tiene que... Ah, no me digas, listo, él sabe que fue en 2005, hermano. Y la última. A las alturas que mire, me tocó subir por esa escalera. En serio.
Bueno, buenos días, buenas tardes, ya. Tenemos con nosotros a Soraya Palacio, que da cuenta de la resistencia. Resistencia con todas las letras que fue capaz de mantener la comunidad de Caucarica frente a las amenazas de tantos grupos al margen de la ley, pero también de los grupos que se supone que tendrían que estarnos cuidando, de la fuerza pública. Ella representa esa resistencia frente a ese despojo constante, de ese proyecto de despojo que ha tenido no solamente los insurgentes, sino también el Estado en alianza con intereses particulares. Y la idea de nosotros acá sentados es contar con la complicidad y la voz de ustedes. Uno a uno vamos pasando la voz, uno a uno se va contagiando. No sé si es un ejercicio de conciencia, yo creo que es un ejercicio de información y cada uno ya decide qué hace con esa información. El fin de la operación es eliminar cualquier vestigio de población en la zona norte del país, en la zona que se dice el Urabá antioqueño y chocuano. Y esto porque el gobierno colombiano se compromete a desocupar estos territorios con un contrato que se les dice contratos offshore, que están por fuera de cualquier regulación económica, y que el compromiso del gobierno colombiano es desocupar de cualquier especie invasora, así reza el papel, a los territorios del Chocó, así dice. Entonces es cuestionante desde cuándo nosotros somos invasores dentro de nuestro territorio. Es cuestionante qué es, o sea, bajo qué intereses ahora prima la vida humana dentro de algo que nosotros supuestamente ayudamos a construir, que es una sociedad que tratamos de coger ese universo tan complejo y tan doloroso de las comunidades cercanas a Río Sucio, del Tuandó y Juamiandó, del Cacarica, y aquí voy a meter una cuña. Esto sigue sucediendo. La semana pasada, en el Alto Baudó, supuestamente la noticia dice enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional ELN, desplazan a 2.000 embers, ¿no? Desaparecidos entre 200 y 300. Esto fue la semana pasada. O sea, esto no es de hace 4, 5, 6, 8 años. Esto fue la semana pasada. En la ampliación de la noticia dice enfrentamientos entre BACRIM y ELN. Y esto lo he notado constantemente en las noticias. Entonces la cuestión es que quieren que nosotros aceptemos de buena manera y con vaselina y mantequilla que las BACRIM son el mismo ejército, o que el ejército es la misma BACRIM, y que además el ejercicio de guerra sigue siendo de una manera impune en este país. Precisamente este es el llamado: no volvamos a repetir, no permitamos que esto se repita, que no sea un ejercicio del país, de ningún país, pero es que el país que nos tocó ese se llama Colombia. Este es el ejercicio, no se vuelve a repetir en el país de Colombia. Ese es yo pienso que es el llamado en este momento. Creo que muchas personas posiblemente no conozcan qué fue la Operación Génesis y quién fue Rito Arrego del Río, el militar que lo llamaban el pacificador de Urabá, ¿no? Que actualmente está preso, ya lleva preso un rato, y que fue realmente unido con los paramilitares quien impuso la ley de desplazamiento, los asesinatos, que aquí Soraya lo vivió en carne propia porque a ella
Le asesinaron su marido Simón y quedó con 6 niños. Y el único refugio que encontró Soraya fue el Coliseo de Turbo, donde estaba toda esta población del Cacarica, del Salaquí, comunidades afros que llevaban allá con una vida comunitaria muy intensa, y los sacan con bombardeos con los que llamaban mochacabezas. En ese momento los llamaban así a los paramilitares, y bajan por el río Atrato y se los meten en Turbo en un coliseo 3 años. Allá vivió Soraya con sus niños. Otros se fueron a Panamá y de Panamá los sacaron y terminaron en una isla Cupica por el Pacífico. Entonces hacemos la historia de Soraya y Marta Palma, otra mujer que le matan el marido, le arrasan la casa y ella sí muere de pena moral. Y como Soraya logró sobrevivir, aquí les va a contar su historia. Y te doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Creo que te quedamos como ese... Sí, agradecerle a cada uno de ustedes poder estar aquí escuchando parte de lo que son parte de lo que uno cuenta. Tú sabes que cuando uno vive algo y lo cuenta, no es lo mismo que estarlo viviendo, ¿verdad? Ya han pasado unos buenos ratos, el cual cuando me encontré con esta señora, agradecida con ella, estaba envuelta en una pena moral. Una compañera mía pues se murió de pena moral y nos sentimos esa muerte de ella, pero gracias le damos al Señor por la fuerza y la fortaleza que nos da a cada uno de nosotros. Y luego nos llevan a vivir al Coliseo todos juntos, cada persona con una costumbre diferente, pero que nos toca convivir todos, sin baños, inhumanamente sin agua, donde teníamos que salir a buscar el agua de pronto en las sanas, que el municipio de Turbo no las usaba, pero que nosotros sí la usábamos. Y todas estas cosas fueron de grandes torturas para nosotros, pero encontramos cómo sobresalir. Yo llegaba al municipio de Turbo con 6 niños. El más pequeño tenía 5 meses y el más grande tenía 6 años. O sea, un callo. Amados amigos, o sea, cuando uno lo cuenta, como les dije al principio, ya este rato uno se puede sonreír, pero al principio yo no era capaz de contarle la historia a doña Marta, porque el llanto me invadía, porque no podía hablar, porque fue muy triste. Aún todavía hay recuerdo, pero no es lo mismo, porque ya han pasado. Al ver ya los niños, el último tiene ya 17 años, ya está crecido, todos ellos. Entonces decimos nosotros, wow, sí podemos sobrevivir, pero ahora ¿qué queremos? Que otras mujeres, que otros hombres, que otros niños no sufran lo que muchas personas pudimos sufrir, ¿verdad? Y de pronto no desconocer que muchas personas pues nos dieron una bendición, una limosna, cuando nos daban, de pronto si éramos 7, nos daban las 14 libras de arroz, de pronto la botellita de aceite. Y saber que tú no estás acostumbrado, que de pronto sea así, sino que tú vas al campo y vas a comerte lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, y la encontré, ella no podía hablar porque recién le habían asesinado a Simón.
Y no era sino que le preguntaron, ella se desmayaba, se caía. Y con psicólogos. Y ella ha tenido un lema en su vida, el amor. Por el amor de Simón, de esos niños se quedaron. Lleva luchando todos los años que lleva. Allá tiene una casita en Turbo, en el barrio del Bosque, una casita muy sencillita con sus hijos. Y ahora van a ver fragmentos de las películas donde van a ver esa realidad. Entonces, si quiere, Fernando, su merced empieza. A 3 años de nuestro desplazamiento y en medio de la guerra, iniciaremos nuestro retorno llevando a cuestas el dolor por nuestros asesinados y desaparecidos. En las manos semillas y herramientas, en los rostros sonrisas de esperanza y en el corazón la presencia solidaria de quienes han ayudado a mantener vivos nuestros sueños y fresca la esperanza.